con un valor C, que puede ser un valor que la acote superiormente o un valor que la acote inferiormente, ¿sí? Y también podemos encontrar los extremos absolutos, que pueden ser los máximos absolutos, donde la función alcanza el mayor valor, o un mínimo absoluto, donde la función alcanza un valor mínimo, ¿sí? O sea que ya me he aprendido varios conceptos. Hasta que ustedes terminen de copiar, yo voy a tomar una pastilla porque me duele muchísimo el cuello, ¿sí? Ya vengo. Yo que estaba comiendo yo en vez de copiar. Renazi vos. Yo también recién estoy terminando de comer. A ver, las 2 de la tarde, boludo, todos estamos comiendo, ¿qué onda? Ya todo está meten con la comida en el esófago. Screenshot bocado. Full screen, pa, full screen. Che, qué voz de locutor que tienes, Culi. Creo que Gracias, tiene amigo. voice mode. Para hacer los comerciales del chango de Chile. Mal. ¿Cómo de putear, Culi? Si la profe cree que estamos en una competi, boludo, esto es casual. Que no se lo vivo tanto. En los cafés de armamento, ¿no? Aquí estoy. Volví. Oh, me duele el cuello. Bueno. Si me ven que estoy recta es porque mi cuello no da más. Bueno, ¿han copiado ya extremos absolutos? Sí, profe. ¿Dudas? Sí, profe. Ninguna. Las existenciales. Ninguna. Sí, los mismos conceptos como hemos visto al principio, eso de cotas superiores. Parecido, porque el conjunto de cotas se da entre números reales y aquí estamos hablando de funciones, ¿sí? Parecido, pero en distintos ámbitos, digamos. Las cotas superiores e inferiores son números que acotan a intervalos abiertos o cerrados, ¿sí? O semiabiertos, puede ser, depende de dónde esté la cota, si sea superior o inferior. Y aquí más o menos tomaríamos los mismos conceptos, pero si es que los miramos como subconjuntos, ¿sí? Y como estamos mirándolos como subconjuntos, podemos decir que se parecen los conceptos, pero acuérdense en que estos son máximos y mínimos absolutos de funciones. Los otros eran intervalos, ¿sí? Pero es medio parecida a la definición. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, yo tengo una función g definida por la ecuación menos x al cuadrado más 4. Definida en el intervalo a menos 1, 3. O sea, si ustedes se acuerdan, esta es una función cuadrática que tiene como dominio todos los reales y como recorrido desde menos infinito hasta 4. ¿Sí? Porque la función es cóncava hacia abajo. Pero a mí no me dicen que la estudien todo lo real. Me dice que la estudien un subconjunto. Entonces, ¿qué hago? La grafico, ¿sí? Yo sé que 4, como tiene la forma ax al cuadrado más c, en ese c, ¿sí? Que es el término independiente, va a ser el vértice de la parábola. Como es negativo a, es cóncava hacia abajo. Pero la voy a graficar solamente en esta parte. Entonces voy a decir, ¿qué pasa cuando x vale menos 1? Vengo y reemplazo aquí. Menos 1 al cuadrado, ¿sí? Es 1, pero con el menos de adelante se me hace menos 1. Menos 1 más 4 es 3. Entonces, cuando x vale menos 1, y vale 3. Y tengo el primer puntito. Pero fíjense en que esto es abierto. Al ser abierto, tengo que hacer una laguna porque no está tomando el punto. Y después digo, a ver, ¿qué pasa cuando vale 3? Entonces va a ser 3 al cuadrado es 9, pero va a ser menos 9 con el menos de adelante.
Menos 9 más 4 es 5. Entonces, menos 5, ¿verdad? Cuando x vale 3, y vale menos 5. Y tengo este otro punto. Entonces ya tengo este punto, tengo el 4 que es el vértice y tengo este otro punto. Me está faltando las parábolas, en este caso, intersectan el eje de las X. Entonces tengo que ver la intersección. ¿Cómo hago para eso? La igualo a 0. Entonces va a quedar menos x al cuadrado más 4 igual a 0. ¿Por qué la igualo a 0? Porque ahí yo me acuerdo cuando hemos hecho intersección con el eje de las X, ¿quién vale 0? Sí. Sí. Y. Sí. Entonces, aquí este g de x es lo mismo que decir y. Entonces pongo 0 ahí. Entonces me va a quedar menos x al cuadrado más 4 igual a 0. El 4 que está sumando por propiedad uniforme pasaría al otro lado de la igualdad restando, ¿sí? Tengo menos aquí y menos aquí. Se pueden simplificar los signos negativos o si no multiplico ambos miembros por menos 1. Entonces me va a quedar x al cuadrado igual a 4. El 2 que está como potencia pasa como raíz y dos posibles valores, porque la raíz cuadrada tiene dos posibles valores, un positivo y un negativo. Entonces, Profesora, pero ahí sería raíz de 4, no raíz de 2. Claro. claro, ahí sería 2, no sería raíz, 2 sería. Claro. Unifracional Claro. va a ser. Y sería más menos 2. Es verdad, Claro. es verdad. Ah, sí, es verdad, claro que es verdad. Todo Aquí sería, No, profe. punto Todo menos. mal. En ambos miembros. Punto menos. ¿Qué? Ya el Para ustedes. trabajo está mal. No está mal. Aquí no me vamos a cambiar. Ustedes tienen el lápiz sí. ahí. Yo tengo el lápiz mágico aquí. No, Aquí va a ser raíz de 4, que es 2. Pero tengo dos posibles valores. Más y Sí. menos 2. ¿No? Entonces aquí Sí. ustedes van a tener, el primer punto de intersección va a ser 2, 0. Y el otro punto de intersección va a ser menos 2, 0. Y ahí donde dice menos 2, 0, ese no pertenece al dominio de la función porque está solamente entre menos 1 y 3 y justo el 2 queda afuera. ¿Sí? Entonces, hagan de cuenta que la raíz esa es imaginaria, esto ya se ha borrado, se ha podido borrar. Está mal, ¿Sí? pero no tan mal. Claro, está pero no. Está mal, pero la profe está para explicarle el porqué del mal. Entonces aquí van a poner 2 y hace la misma gráfica, ¿sí? Nada más que aquí corta en 2. Para este otro lado no dibujo absolutamente nada. Generalmente siempre dibujamos con líneas de punto, pero no es necesario, porque si ustedes han entendido la idea de que la función no se grafica entera porque está definida solo en este intervalo, no es necesario hacer la gráfica de puntos, ¿sí? Si la necesitan, la hacen. Si no la necesitan, no. Bueno, ¿qué puedo decir entonces así como la miro? Que G está acotada superiormente e inferiormente en el intervalo menos 1, 3. ¿Por qué? Porque todos los valores por arriba de 4 me acotan la función. Y todos los valores por debajo de menos 5 me acotan la función. ¿Qué no? O sea, ¿qué significa acotar? Que hay siempre un número más grande, pero en este caso no pertenece al conjunto, ¿sí? Entonces está acotada superior e inferiormente. El máximo absoluto, dice ahí, de G, o sea, el valor máximo que toma la función va a ser 4, cuando X valga 0. Entonces el máximo absoluto, o sea, el P, ¿se acuerdan? Ahora vale 4. Y el mínimo absoluto, que era el P' que le decía F de P', en este caso va a valer menos 5, porque el menor valor que toma la función es menos 5 cuando X vale 3. ¿Sí? Entonces ahí con ese ejemplo puedo ver yo que la función, ¿sí? Está acotada superior e inferiormente, ¿sí? Y que además tiene un máximo absoluto y un mínimo. Puede ser que no los tenga, ¿no? Según el intervalo donde yo lo esté estudiando. ¿Está entendido? Sí. Sí. Diga. Sí, profe. Ah, aquí. Aquí es raíz cuadrada de 4. Y raíz cuadrada de 4 es 2. Y yo le he puesto la raíz. ¿Sí? Raíz cuadrada de 4 es 2. 2 positivo y 2 negativo. Porque las raíces cuadradas tienen dos posibles resultados. Uno positivo y otro negativo. Entonces ahí le tienes que sacar la raíz. Es 2 nada más. Entonces aquí va a ser 2, 0 y aquí va a ser menos 2, 0.
¿Sí? Y aquí también en el gráfico es 2. Entonces decía, hagan de cuenta que tengo un borrador y puedo borrar la raíz. Vamos a otro. La misma función, pero ahora le he cambiado el conjunto A. Ahora el conjunto A son todos los reales. ¿Sí? Entonces, imagínense, cuando yo la grafique, esto va a dar vuelta y va a seguir así. O sea, es la misma gráfica, pero no termina en ningún punto, continúa hacia abajo. Entonces, G no está acotada inferiormente. ¿Sí? ¿Por qué? No está acotada inferiormente. Porque va hasta el infinito. Y G, aquí hay un no que está de más, está acotada superiormente, porque acuérdense que llega hasta 4 y después todos los otros lo acotan. ¿Sí? No, está bien, ya les digo por qué. Está definida en los reales, en todos los reales. Entonces cuando yo dé vuelta la función continúa hasta abajo, entonces no está acotada inferiormente y como está definida como todo el dominio son los números reales, no va a haber ningún número que la acote. Entonces no está acotada superiormente. No está acotada inferiormente, no está acotada superiormente, G no está acotada. ¿Sí? Máximo... Ajá. No, yo no la he graficado, sí se la grafica, es la misma, pero nada más que para acá tiene la otra rama de la parábola y va hacia abajo, porque no tengo un intervalo así, es todos los reales. Sí se la grafica, es la misma gráfica, nada más que continúan las ramas hacia abajo. El máximo absoluto sí tiene, que es 4, que es el mayor valor que toma la función. Y el mínimo absoluto, bueno, no tiene, porque como la función es cóncava hacia abajo y va hacia las y negativas, no sé hasta qué número va, porque no sé cuál es el último número real, ¿sí? Entonces no está acotada inferiormente, por lo tanto no va a tener mínimo absoluto. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. perfecto. ¿Han copiado? Si quieren, Una aquí... consulta, profe. ¿Sí? ¿Qué significa la E invertida y ¿Tachada? tachada? Sí, ¿qué No significa eso? existe. Ah, no No existe. existe. Ajá. Si no estaría Bien. tachada, sería existe. Existe. Ya está. Ok, ok. Bien. ¿Listo? ¿Doy vuelta? ¿Sí o no? Yo ya he cambiado y nadie ha dicho nada. Bueno. Ahora viene gráfica de la función inversa. Aquí dice gráfico, no, es gráfica, porque voy a ver la gráfica de la función inversa. A toda función f se le puede asociar un conjunto f a la menos 1, cuyos elementos son los opuestos de los pares ordenados de f. Y eso ya lo hemos definido, los opuestos de los pares ordenados, ¿se acuerdan? Cuando hemos hecho función inversa. Bueno, ahora vamos a hacer la gráfica de la función inversa. Si f es una función escalar, la gráfica de la función inversa es simétrica a la función f con respecto a la primera bisectriz, primera y tercera bisectriz. En realidad, se dice que es simétrica con respecto a la identidad. Ustedes la conocen a la identidad, ¿verdad? Es la función y igual a x, ya la hemos visto. Sí, igual a X. Entonces, ¿cómo grafico yo? Yo les voy a enseñar a graficar de una forma. Puede ser que el profesor de práctica les enseñe a graficar con pares ordenados también. De las dos formas se puede hacer, aplicando simetrías o aplicando pares ordenados. Bueno, a mí me dan una función f que sería la lila, ¿sí? Lo primero que tengo que hacer yo es trazar la función identidad, que es bisectriz de la primer y tercer cuadrante, ¿sí? Trazo la función identidad. Para graficar la función inversa, yo hago por simetría. Tomo un punto aquí y calculo su distancia en forma ortogonal a la identidad, no cualquier distancia, ortogonal. ¿Saben cuándo son ortogonales? No. Cuando es perpendicular. Cuando son perpendiculares. Y son perpendiculares dos rectas cuando me dan 4 ángulos de 90 grados. Entonces tomo la distancia de este punto a la identidad.
qué sé yo, supongamos que mida 5 centímetros. Entonces, desde la identidad hacia abajo, en forma perpendicular, tomo 5 centímetros y ahí está el punto. Tomo aquí el origen siempre, del origen hacia la función, que sea 3 centímetros, supongamos. Entonces, desde el origen hacia abajo, porque es simétrica. Simétrica significa que si yo puedo al pizarrón doblarlo por la función identidad, estas dos gráficas, tanto de f como de la inversa, coinciden. Son iguales, son idénticas. O sea que la identidad está haciendo de espejo. Se refleja una con la otra, ¿sí? Y después tomo la distancia que hay a este punto, cualquier punto que ustedes elijan de f, ¿no? Yo he elegido esos. Tomo la distancia de ese punto hacia la identidad, supongamos 1 centímetro, y marco 1 centímetro hacia abajo, ¿sí? Y así pueden hacer. ¿Se pueden intersectar? Sí, se pueden intersectar. Entonces ahí tienen la gráfica ustedes por simetría. Ojo que yo he hecho por simetría. Creo que los profes de ustedes, se los dejo a ellos, a los de práctica, a que les enseñe por simetría y con pares ordenados. ¿Cómo sería por pares ordenados? Que sea, si aquí es el 1, 3, aquí va a ser el 3, 1. Porque se acuerdan, el opuesto era el que permutaba los pares ordenados. Es más fácil por pares ordenados. Ah, por Busco propiedad algunos, simétrica. claro, busco algunos pares de la función, los doy vuelta y son los pares de la función inversa. ¿Sí? ¿Se entiende? Más o menos acá, profe. Sí, Más o menos. Más o menos. Sí. Lo que pasa es que tienes que tener en cuenta cuando son perpendiculares o rectas, cuando me forman ángulos de 90 grados. Si yo tomo un punto aquí, trazo la perpendicular ¿a quién? A la identidad. O sea, fíjate que las líneas de punto que están en negro, ¿sí? Son perpendiculares a la recta color verde que es la identidad. Y la identidad es y igual a x. Si x vale 1, y vale 1. Si x vale 2, y vale 2. Si x vale 3, y vale 3. Esa es la función identidad. ¿Me siguen o no? Sí, 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 sí. La función identidad es aquella función que para cada valor de x le corresponde el mismo valor en y. Por eso está el punto 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6 y así. Y después está menos 1, menos 1, menos... Claro, te formaría un ángulo de 45 grados con respecto al eje positivo de las x. Por eso dice que es bisectriz del primer y segundo y tercer cuadrante. ¿Sí? Entonces esa es la identidad. Y luego yo tomo la distancia de la función lila, que es f, de un punto cualquiera de ella, hasta la función identidad. ¿Qué sé yo? Supongamos 5 centímetros. Entonces, de la identidad hacia abajo, en forma perpendicular igual, tomo los 5 centímetros y marco el punto. Y ese sería un punto de la función inversa. Y así hago con cada punto de f. O por lo menos, como para que me salga igual, no sé, tengo que tomar 4 o 5 puntos para trazar la inversa, ¿sí? Y con los pares ordenados, por ejemplo, supongamos que el par ordenado 1, 3, 1 para x, 3 para y, pertenecen a la función. Entonces el par ordenado 3, 1, el que lo doy vuelta, va a pertenecer a la función inversa, porque dice que, miren, son los opuestos de los pares ordenados de f. Los opuestos son darlo vuelta. ¿Se entiende? Bueno, lo que pasa es que eso lo van a ver ustedes con los profesores de práctica. Ellos les van a enseñar usando la simetría y también les van a enseñar usando los pares ordenados. Acá a lo mejor sería ver un ejemplo para aclarar un poco más la cosa. Claro, lo que pasa es que por eso esto es así. Primero que ustedes tienen la parte teórica y luego viene la parte práctica. ¿Sí? Generalmente nosotros en teoría por ahí le damos 1 o 2 ejemplos, pero no se les puede dar todos los ejemplos, no vamos a terminar mal la teoría, ¿sí? Por eso yo les digo, yo les enseño con la simetría y en práctica lo van a ver con pares ordenados y demás. Por eso es que no es posible ir a la práctica sin haber leído la teoría, porque la noción de algo tengo que tener, ¿sí? Bueno, hasta aquí vienen las funciones lindas. Ahora empiezan las funciones más complicadas. Las funciones trascendentales.
son las funciones circulares, las hiperbólicas, las exponenciales y las inversas de estas funciones. Las funciones circulares son las funciones seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. También lo son el arco seno, arco coseno, arco tangente, arco cotangente, arco secante y arco cosecante. ¿Sí? Si ustedes se acuerdan del curso de ingreso cuando hemos visto funciones trigonométricas, pero nosotros lo hemos visto para encontrar problemas aplicando el seno, el coseno, pero no hemos visto las gráficas. Bueno, ahora la vamos a ver las gráficas, ¿sí? Entonces, hasta hace un momento conocíamos las funciones escalares, que son la función lineal, la función identidad, la función cuadrática, la función polinómica, las funciones racionales, ¿sí? Ahora vamos a ver las funciones trascendentales. ¿Cuáles son ellas? Las funciones circulares, las hiperbólicas, las exponenciales y las inversas de estas funciones, ¿sí? Dentro de las funciones circulares, ¿cuáles vamos a tener? La función seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante y sus inversas. ¿Y cuáles son las inversas? El arco seno, arco coseno, arco tangente, arco cotangente, arco secante y arco cosecante. ¿Estamos? Sí, Estas son funciones nuevas que vamos a aprender. Si bien ya conocemos la función, pero no sabemos la gráfica. ¿Listo? ¿Han copiado? Aún no, profe, ya termino. Bueno, está bien. Bueno. Bueno. ¿Ya estamos? sí, profe. Sí, profe. Bueno, Listo. listo. Hasta el lunes. A ustedes no les digo hasta el lunes, ¿no? Escuchen. Dice, consideremos la circunferencia con centro en 0, 0, que sería el centro de coordenadas, ¿sí? Y radio igual a 1. ¿Se acuerdan de circunferencia que ya hemos visto? ¿Cómo se define una circunferencia? La formulita. X cuadrado más Y cuadrado más A por X más B por Y más C igual a 0. ¿Se acuerdan? ¿Y la forma canónica de la circunferencia cuál era? O la fórmula, vamos a decirle más pequeñita o abreviada. A igual a C1, C2, algo así. No. X menos alfa al cuadrado Ajá. más y menos beta al cuadrado Ajá. igual a radio al cuadrado. Perfecto. Esa es la ecuación de la circunferencia. ¿Sí? ¿Ya han visto eso en práctica? ¿Ya han llegado hasta ese ejercicio? No, Creo que no todavía sé, no. profe, No, todavía no. casi no. Todavía no. No, estamos en el ejercicio de... Ah, no me acuerdo. Sí, en ese que te daban unas funciones y algunas las tienen que graficar, no me acuerdo. Funciones atroces nos hemos quedado. Función por trazos, por tramos. digo. Ujú. Función por Ah. tramos podemos quedar, sí, sí. Esa función por tramo la ven todo el análisis matemático 1, todo el análisis matemático 2 y el análisis matemático 3, así que tienen que entenderle porque eso la ven demasiado. No. Cuando Bueno, vemos probablemente, ¿no? continuidad, siempre que van a estudiar la continuidad de la función, siempre les voy a dar con una función a trozos, porque Por tramo. justamente, o a tramo, pues justamente ahí es discontinua. O la puedo hacer continua, exigiéndole algunas cosas. Así que es mejor que les guste ese tema. Como que en la Porque lo van actividad a 8, ver. profe, se me hace. La Hemos quedado en actividad la ocho. actividad 8, se me hace. Sí, ahí no quedado, se me hace. Bien. Igual ustedes no se preocupen porque en la guía tienen mucho para graficar función, dada una función, calcular su opuesto, su recíproca y su inversa. O sea, esto lo vuelven a ver en práctica un montón, ¿sí? Y creo que sí van a tener 2 veces por semana clases de práctica.
las dos comisiones, tanto de ingeniería como LCI, ya van a arreglar con sus respectivos profesores porque van un poco atrasados con práctica. Bueno, entonces yo tengo una circunferencia, esta se llama circunferencia unidad, siempre se llama circunferencia unidad, la circunferencia que tiene como centro el origen de coordenadas y radio igual a 1, ¿sí? Entonces, esta circunferencia tiene como centro el punto 0, 0, ¿sí? Y yo tomo un punto A de la circunferencia que tiene coordenadas A sub 1 y A sub 2, ¿sí? O sea, este punto A va a tener coordenadas A sub 1 en X y A sub 2 en Y. Cuando yo trazo el radio, ese radio forma con el eje de las X positivo un ángulo alfa, y dice alfa, ¿sí? Y aquí dice B sub 1, aquí sería, este punto es el punto 1 para X, 0 para Y. Entonces, ese le llamo B sub 1, esa es una B corta, B sub 1, que sería este punto que está aquí. Y ahora dice, un punto A se mueve partiendo de B sub 1, o sea, estaba aquí y se ha corrido, se ha movido hasta llegar al punto A. O sea, un punto se ha ido moviendo en la circunferencia hasta que ha llegado a la posición A. Entonces, un punto A se mueve partiendo de B sub 1. Designamos, y he puesto bien, esta es una U mayúscula, U sub 1A y tiene un arquito. Eso se le designamos al arco U sub 1A a la medida no negativa del arco de circunferencia que une B sub 1 con A. O sea, si ha salido de B sub 1 y ha llegado hasta A, que no, ha descrito este arco. Eso se llama arco de circunferencia U sub 1A. Pongamos alfa al valor de ese arco de circunferencia, U sub 1A, que siempre es positivo, mayor que 0. ¿Por qué mayor que 0? Porque si es igual a 0 va a coincidir aquí con el eje de las X. Si el movimiento es antihorario, o sea, en contra de las agujas del... Sí, por eso estoy explicando. Es mayor que 0, ¿sí? Porque se ha movido. Quiere decir que se ha movido el punto de B sub 1, se ha movido hasta A. Entonces ha descrito este arco de circunferencia. Y cuando es igual a 0 es porque ha quedado fijo ahí. ¿Sí? Porque si yo tengo un ángulo, sí, el mayor igual lo dejan, nada más que estoy explicando cuándo es mayor y cuándo es igual. Es igual a 0 cuando todavía no se ha movido, cuando está ahí, cuando coincide. O puede ser que ha dado todo un giro y ha vuelto a la misma posición. ¿Sí? Si el movimiento es antihorario, en contra de las agujas del reloj, sería... A cada punto A de la circunferencia se le asigna un argumento que son números reales. Argumentos serían los ángulos de estos alfa, que van a tener distintos valores, porque si A se mueve un poco más, voy a tener otro ángulo alfa. Si A se mueve más, voy a tener otro ángulo alfa. Se debe tener distintos ángulos alfa, ¿sí? Que se le asigna un número, dice. Esos argumentos que son números reales. Estos argumentos constituyen una medida del ángulo OA, o sea, del segmento OA y del segmento OU. Bueno, ahí paso a explicar. Si bien no está definido ahí quiénes son, ustedes tienen que saber que un ángulo es la intersección de es una región de plano comprendido entre dos semirrectas. Que la intersección de esas dos semirrectas es el vértice del ángulo y que el ángulo tiene dos lados, ¿sí? O rayos, dicen algunos libros. Esos lados serían, si yo estoy mirando este ángulo alfa, sería el segmento OA y el segmento OU, si es que lo llamo U sub 1 aquí, ¿sí? Entonces, por eso dice, estos argumentos constituyen una medida del ángulo segmento OA y OU, el arquito, ¿sí? Eso es, uno ya no escribe la definición de ángulo porque ustedes ya se supone que saben lo que es un ángulo, pero yo lo he vuelto a repetir, ¿sí? Del dibujo se tiene, si ustedes se fijan, forma un triángulo rectángulo, ¿verdad? O sea, sí. Yo tengo este radio con estas líneas de punto, forma un triángulo rectángulo. Yo tengo que el coseno del ángulo alfa es cateto adyacente sobre hipotenusa. Si yo me fijo, el cateto adyacente es A sub 1. Y la hipotenusa, ¿sí? Sería OA. ¿Y cuánto vale eso? El radio y la circunferencia. ¿Y cuánto valía el radio y la circunferencia? 1. 1. Entonces pongo A sub 1 sobre 1. Y eso vale A sub 1.
Y si digo el seno de alfa, que es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. El cateto opuesto es, si este es alfa, el cateto opuesto será el que está al frente del ángulo, y que es la medida A sub 2, porque es este pedacito, A sub 2. Ahí dice A sub 2 sobre la hipotenusa que vale 1. Entonces el seno de alfa es igual a A sub 2. Y esto es muy importante a la hora de que yo vaya a graficar las funciones trigonométricas del seno y del coseno. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a empezar todo? A partir de una circunferencia con centro en 0, 0 y radio igual a 1. Y a medida que que el punto se va moviendo, va formando diferentes ángulos y para cada uno de esos ángulos yo voy a tener un número real. ¿Sí? Un argumento con un número real. Entonces ahí voy a ir formando lo que se va a llamar, ya vamos a ver la función seno y coseno según cómo vaya variando el ángulo alfa. Alfa puede valer 0, 30 grados, 45 grados, 90, que son los ángulos notables. Pero no solo eso, porque puede valer 0 grados, 0,1, 0,2, 0,3 y va a variar en todos los reales. ¿Sí? Por eso el dominio de esas funciones son los números reales. Bueno, entonces vamos a estudiar la función seno y coseno. Tienen regla de correspondencia seno de x, coseno de x con x que pertenece a los reales. Antes de estudiarla vamos a ver unos axiomas. ¿Qué son los axiomas? Los axiomas son verdades evidentes que no necesitan ser demostradas. En el axioma 1 nosotros tenemos que el dominio del seno coincide con el dominio del coseno y es igual a los números reales. El axioma 2 dice que el coseno de 0 es igual al seno de pi sobre 2 y es igual a 1. Cuando digo pi sobre 2, digo pi vale 180. 180 dividido 2 es 90. O sea que el seno de 90 grados es 1. ¿Sí? Después, el coseno de pi vale menos 1. Después tengo el axioma 3 que dice que el coseno de la resta de dos ángulos, porque toda vez que yo diga, y eso quiero que les quede muy en claro, seno, coseno, tangente, o sea, cada vez que nombre las 6 funciones trigonométricas, cuando yo diga coseno de x, x designa un ángulo, ¿sí? Las funciones trigonométricas trabajan con ángulos, ¿sí? Entonces, cuando yo diga el coseno de x menos y, estoy diciendo que es x ángulo, y ángulo. Y eso va a ser igual al producto del coseno de x por coseno de y más el seno de x por el seno de y. Aparte de ser ángulo, ya hemos dicho que los argumentos de esos ángulos son números reales, ¿sí? Y después tengo el axioma 4 que dice que si x pertenece al intervalo abierto 0 pi sobre 2, entonces el coseno de x va a ser mayor que 0 y va a ser menor que el seno de x sobre x, que es menor que 1. Y eso es una propiedad que después la usamos mucho cuando hacemos el cálculo de límite, que va a ser en la unidad número 2, nos va a servir mucho este axioma 4. Entonces, estos axiomas están así, los acepto porque no se los demuestra, ¿sí? Esos son los axiomas que cumple, pero después cumple propiedades. ¿Ahí vamos bien? Sí. Bueno, ¿han copiado? Están en eso. Estamos en eso. Bueno. Estoy en eso. Bueno. Igual a 1. Y después dice coseno de pi igual a menos 1. Todos han entendido, ¿no? ¿Verdad? Están todos. No se ha ido nadie. Yo estoy. Está bueno. Por seno de y. También es propiedad. Es axioma y es propiedad, porque después la demuestro siendo propiedad. También hay del seno. Hay propiedades del coseno de la resta, del seno de la resta, del coseno de la suma y del seno de la suma. También. Sí, es necesario que la sepan porque con eso se resuelven muchos ejercicios de trigonometría. ¿Sí? Nosotros ahora ponemos estos 4 como fundamentales. Hay otros, hay un montón.
No le vamos a poner todos. ¿Ya está? Todavía no. Sí. Listo. De mi parte. Bueno. Yo me acuerdo que había alguien que era el vocero que cuando decía listo y nadie decía nada era porque era listo. Si no, ahí nomás saltaban que no, profe, me falta. Y aquí tienen la lista de teoremas. Miren todos los que tienen para demostrar. 14. ¡Qué lindo! Los teoremas son los que sí se demuestran. ¿Sí? Son verdades que ya son demostradas y que tenemos que aprender las demostraciones. El teorema 1 dice que el coseno al cuadrado más el seno al cuadrado de x igual a 1. Voy a volver a leer. Coseno al cuadrado de x más seno al cuadrado de x igual a 1. El teorema 2 dice que el valor absoluto del seno de x es menor o igual que 1 y que el valor absoluto del coseno de x es menor o igual a 1. El tercer teorema dice que el seno de 0 es igual al coseno de pi sobre 2 y es igual al seno de pi y eso es igual a 0. O sea que en todo esto vale 0. O sea, el seno de 0 es 0. El coseno de pi sobre 2 es 0. El seno de pi es 0. Después tengo el seno de menos pi, del seno de menos x es igual a menos seno de x. Eso me va a decir si la función es par o impar. Ustedes han estudiado, ¿se acuerdan? Funciones pares e impares. ¿El seno será función par o impar? Si se verificaba eso. ¿Se acuerdan que la función impar decía que f de menos x igual a menos f de x? ¿Impar sería, no, profe? Impar. El seno es función impar. Y el coseno es función par. El coseno de menos x igual al coseno de x. O sea que f de x igual a f de menos x y esta es la condición para ser función par. Después, que el coseno de pi sobre 2 menos x me da el seno de x. Eso significa que cuando esté desfasado el coseno va a coincidir con el seno de x. ¿Cuándo? Cuando sea pi sobre 2 menos x. Y el seno de pi sobre 2 menos x va a ser igual al coseno de x cuando esté desfasado. O sea, cuando esté pi sobre 2 unidades más o menos, depende. Después, el seno de x más pi sobre 2 igual al coseno de x y el coseno de x más pi sobre 2 igual a menos seno de x. Y aquí está lo que decía el compañero. El seno de la resta de dos ángulos igual al seno de x por el coseno de y menos el seno de y por el coseno de x. Después tenemos el seno de la suma de dos ángulos para que ustedes lo busquen y el coseno de la suma de dos ángulos para que ustedes lo busquen. Después tenemos el seno de un doble de un ángulo es igual a 2 veces el seno de x por el coseno de x. Y el coseno del doble de un ángulo es igual al coseno al cuadrado de x menos seno al cuadrado de x. Otro teorema, el seno de x igual a 2 veces el coseno al cuadrado de x sobre 2 menos 1. Casi ni lo usamos. El seno de x más pi es igual a menos seno de x. El coseno de x más pi es igual a menos coseno de x. El seno de x más h menos seno de x es lo mismo que decir 2 veces el coseno de x más h sobre 2 por el seno de h menos 2 sobre 2. Eso ni lo usamos, pero la tienen que conocer o por lo menos tienen que saber que existe. El coseno de x más h menos el coseno de x es igual a menos 2 seno de x más h sobre 2 por el seno de h sobre 2. El teorema 3 habla el seno de la suma de dos ángulos menos el seno de la resta de dos ángulos es igual a 2 veces el seno de y por el coseno de x. Y el coseno de la suma de dos ángulos menos el coseno de la resta de dos ángulos es igual a menos 2 veces el seno de x por y. Y el último teorema me dice que si x pertenece al entorno reducido de centro 0 y pi sobre 2, entonces el valor absoluto del seno de x sobre x menos 1 es mayor que 0, menor que el valor absoluto del coseno de x menos 1 y este a su vez menor que un medio, y aquí no me alcanzaba el pizarrón, es valor absoluto de x al cuadrado, ¿sí? Ya no me alcanzaba el pizarrón. Esos son teoremas, de eso vamos a ver. Profe, ¿el cuadrado está por dentro del valor absoluto? No, afuera. Es un medio valor absoluto de x al cuadrado, o sea, el cuadrado está arriba del valor absoluto. Son 14 teoremas. Generalmente,
los que más se usan es el coseno al cuadrado de x más el seno al cuadrado de x igual a 1. Esto se lo usa porque ya van a ver cuando veamos la función y definimos el dominio y el recorrido, van a ver que la función seno y coseno, las imágenes están entre 1 y menos 1, no superan esos valores. Este también es importante porque el seno de 0 es 0, el coseno de pi sobre 2 es 0, me ayuda, el seno de pi es igual a 0, me ayuda uno a graficar la función y también por si tengo algún ejercicio para aplicar. Con que me sepa eso ya me salva de algunos ejercicios. Y el teorema 4 también es importante. Saber que la función seno es impar y saber que la función coseno es par, me permite graficarlas y también me permite estudiar las simetrías. Porque la función impar era simétrica con respecto al origen y la función par era simétrica con respecto al eje de la Y. ¿Se acuerdan? Sí que no. ¿Han leído? Sí. Ah, Sí. bien, bien, claro, claro. Bueno, entonces, de estos teoremas no todos son importantes, no todos los usamos, pero sí usamos los primeros que los hemos escrito. ¿Sí? Aparte ya van a ver también en teoría que en práctica, perdón, que se los usa. Este último casi nunca lo usamos, pero a lo mejor que sea en alguna matemática aplicada que ustedes tengan, los use. Entonces no está de más saberlos y conocerlos. Y además se tiene, dice. Yo había definido el seno y el coseno, pero la tangente se la define como el cociente del seno de x sobre el coseno de x con x distinto de 0. Y el dominio de la tangente va a ser igual a todos los x que pertenecen a los reales y el coseno de x que está en el denominador tiene que ser distinto de 0. Porque si es 0, un número sobre 0, ¿se acuerdan que no existe? Entonces nunca el denominador tiene que ser igual a 0. La cotangente se lo define como el coseno de x sobre el seno de x. Y ahí dice lo mismo, siendo el seno de x distinto de 0 porque no puede ser igual a 0, si no voy a tener un número sobre 0. Y el dominio de la cotangente son todos los x que pertenecen a los reales y el seno de x tiene que ser distinto de 0. Y la secante se la define como 1 sobre el coseno. Y el coseno de x tiene que ser distinto de 0. Y la cosecante se la define como 1 sobre el seno de x con el seno de x distinto de 0. Esto sí les voy a pedir que se acuerden estas fórmulas. ¿Sí? La del seno, la del coseno, la de la tangente, cotangente, secante y cosecante. Esto sí es necesario. ¿Sí? Muy bien. ¿Han copiado? ¿Todavía no? Bueno. Falta. ¿Dudas? Y dudas está en cómo hago para acordarme todas esas. Y bueno, y con la práctica van a ir recordándola. La que nunca nos olvidamos es que el seno al cuadrado más el coseno al cuadrado vale 1. Eso es una de las que nunca nos olvidamos cómo es la fórmula, ¿sí? Y a medida que vayamos resolviendo los ejercicios, se les va a ir quedando la formulita de los teoremas estos. Hay dos, creo que están para demostrar. El resto no se les pide que demuestren. Eso sí, acuérdense de buscar a qué es igual el seno de la suma de dos ángulos y el coseno de la suma de dos ángulos. ¿Listo? No. No, porque este era más para copiar. Ajá. Ahí en el chat un compañero decía que iba en la 8, profe. Ya debe ir en la 12 capaz. Ah, bien. Sé que le falta la mitad del pizarrón todavía que copiar. Bueno. Uy, yo he leído rápido. No puede ser que yo lea rápido. Interesante. Si desaprueba mi materia, que sería análisis matemático 1, no vas a poder hacer análisis matemático 2, que es la del segundo cuatrimestre de este año.
¿Puedes seguir haciendo las otras materias? Sí, nada más que al año la vas a tener que recursar. Y eso lo que hace es atrasarte ya un año en la carrera. Porque vas a tener un año menos, a pesar de que regularices la otra, vas a tener un año menos por no tener análisis matemático 1. O sea que vos, el año que viene, en el 2022, en el primer módulo no vas a poder hacer análisis matemático 3. ¿Por qué? Porque no tienes ni el 1 ni el 2. O sea, ya te va generando que se te atrase la carrera. Después nada más. Ah, nada más, che. Ajá. No, el parcial va a ser, o sea, ustedes se van a inscribir en los formularios, supongamos que supuestamente en el aula virtual aparece 460, creo, inscritos en ingeniería y 200 y algo en informática. Ustedes se van a anotar al parcial, eso va a tirar un Excel donde los profesores van a decir de la A hasta la F va a tomar tal profesor, de la F hasta tal otro y así. O sea que van a hacer al azar. Puede ser que les toque conmigo o puede ser que les toque con otro profesor. Y para corregir, va a corregir el profesor que le toque determinado grupo, corrige esos parciales. Pero todos tenemos la misma forma de corregir porque somos colegas, sabemos cómo lo vamos a corregir. Y lo que se ha establecido es, en el aula virtual, cuando ustedes entregan el parcial, todos esperan la nota que se la publica en el aula virtual. Aquel que haya aprobado con 50 o más, solamente va a tener la devolución que va a decir, aprobado 50 puntos, aprobado 100 puntos. No se le va a decir en qué se ha equivocado. Le vamos a decir a los desaprobados, porque si no, chicos, es imposible. Primero que es lo que es corregir los parciales virtuales. Acuérdense que ustedes mandan fotos. Esas fotos son PDF. La bajamos a la computadora. Corregimos de la computadora y vamos anotando el detalle de en qué se han equivocado. Y después de eso hay que transcribirlo al CUB. Entonces, si son tantos, no se puede. Entonces hemos optado que la retroalimentación va a ser solo para los desaprobados, para que sepan en qué se han equivocado. Los que han aprobado ya está, han aprobado, que estén tranquilos que han aprobado. No, ya sé que no es lo mismo aprobar con 100 que aprobar con 50, que no, pero los dos son aprobados. Lo que vale es el examen final. El examen final ustedes, cuando estudien para un examen final, siempre estudien para sacarse una buena nota. ¿Por qué? Porque eso después, al finalizar su carrera, se suma al promedio. Y el promedio, para la hora de conseguir trabajo, pesa. Porque, qué sé yo, hay gente que se va a recibir con decoraciones, cuadro de honor y demás, y hay gente que se recibe con lo justo, pero se recibe, y a lo mejor determinadas empresas seleccionan. ¿Sí? Entonces, por eso siempre cuando ustedes van a rendir un final, no digan, yo quiero aprobar nomás. Sí, hay que aprobar, pero tratemos de aprobar con buenas notas, para que después sumemos un buen puntaje. Al finalizar la carrera, obviamente, ahí se suman todos los exámenes finales y se sacan los promedios. Y con ese es el analítico que ustedes salen, digamos, o sea, cuando les dan el título. Bien, profe. Yo supongo, sí, ajá, dígame. ¿Cómo sería una pregunta de examen en su Por materia? ejemplo, el examen final de análisis matemático 1 lo tomamos escrito, ya sea por el MIT o presencial, porque se presentan muchísimos alumnos. Y siempre es, por ejemplo, defina el límite de la interpretación geométrica, demuestre la derivada del producto, defina serie, defina esto, o sea, de cada uno de los temas se les hace una pregunta, un marco conceptual, digamos. Defíname, por ejemplo, se puede decir, hay una pregunta que saben ponerla, que dice, porque en realidad los exámenes finales los hace la profesora Simonetti, algunos han tenido la han podido conocer a la profesora Simonetti, ella es la jefa de cátedra, ¿sí? Ella, digamos, que es la profesora de mayor antigüedad en la cátedra. Ella es la que hace los exámenes finales y nosotros los corregimos. ¿Quién puede corregir los exámenes finales? El ingeniero Saracho y yo.
somos los únicos que podemos corregir los finales. Los profesores de práctica, ellos no pueden corregir examen final, ellos corrigen parciales. Y nosotros los de teoría sí estamos habilitados para corregir exámenes finales y colaborar con los parciales, por eso. O sea, yo no le debería tomar parcial, pero como son tantos, ayudo a tomarle los parciales y a corregir, porque si no los profes de práctica no van a terminar nunca de corregir los parciales. Más en la virtualidad. En la presencialidad siempre los ayudaba a corregir porque son un montón. Entonces, pero los profes de práctica, ellos sí están en los exámenes finales porque cuando es presencial ellos nos ayudan a poner las sillas, a distanciarlas, a repartir los finales, a recibir las hojas, pero ellos no corrigen, ¿sí? Solamente corregimos los tres. Profesora Simonetti, el ingeniero Saracho y yo. Y bueno, es escrito y sabe ser los días miércoles. Siempre se toman los miércoles a las 8 de la mañana. Rinden juntos todos los chicos de ingeniería, todos los chicos del SI, profesorado en matemática, licenciatura en matemática, profesorado en física. Todos rinden juntos el mismo día. Por eso es que son muchos. Bueno, ¿ya estamos? ¿Ya hemos terminado de copiar? Sí. Bueno. Sí. Ahora vamos a unas propiedades. ¿Cuál es una propiedad? Más o menos, es si la función es par o impar. Ya hemos visto del seno y coseno. Me falta decir que la tangente de menos x igual a la tangente de x, que la cotangente de menos x igual a menos la cotangente de x, que la secante de menos x igual a la secante de x y que la cosecante de menos x es igual a menos la cosecante de x. ¿Sí? O sea, ahí estamos diciendo que la función es par y que la función es impar. Ahora dice, vamos a demostrar que el seno al cuadrado de x más el coseno al cuadrado de x igual a 1, que ese era uno de los primeros teoremas. ¿Cómo voy a demostrar? Sustituyendo y por x en coseno. Acuérdense que ustedes tenían el coseno, aquí lo voy a volver para que se acuerden, en el axioma, axioma 3, ustedes tenían el coseno de x menos y, o sea, el coseno de la resta de dos ángulos. Era el coseno de x por el coseno de y más el seno de x por el seno de y. Como es un axioma, es válido decir esto. No lo demuestro. Entonces, en este coseno, a donde está x, voy a reemplazar y por y. ¿Sí? Entonces, en ese coseno de la resta de dos ángulos, aquí era x, yo voy a reemplazar por y. Dice, sustituyendo y por x, en esta expresión, voy a tener coseno de y por coseno de y más seno de y por seno de y. Porque en realidad la fórmula era coseno de x, aquí era seno de x, pero esa x vale y ahora. Si yo a y le resto y, me queda 0, entonces me queda coseno de 0. Y aquí me queda coseno de y por coseno de y, es lo mismo que decir propiedad de potencia de base, producto de potencia de igual base, los exponentes se suman. Entonces me queda coseno al cuadrado de y. Y seno de y por seno de y es seno al cuadrado de y. Coseno de 0, en algún momento la profe les ha dicho que vale 1. Coseno de 0 por axioma 2 vale 1. Entonces, aplico ahí. El coseno de 0 vale 1. Y aquí me queda coseno al cuadrado de y más seno cuadrado de y. Volviendo a las variables original, ¿quién era y? Era x. Entonces, me queda y aplicando propiedad conmutativa, el seno al cuadrado de y más el coseno al cuadrado de y es igual a 1. Y ya está demostrado el teorema 1. ¿Se entiende? Sí, Más o menos, profe. Sí. Lo único que he hecho es cambiar. En vez de escribir la x, donde estaba la x era ponerle y. ¿Sí? No comen eso, mirá. Después tengo el teorema que dice que el seno de menos x es igual a menos seno de x. Eso es decir que era función impar. ¿A dónde está ese teorema? Ese es el teorema número 4. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Partimos del teorema S4 que queremos demostrar. Vamos a sustituir x por menos x ¿en dónde? En esta expresión, coseno de pi sobre 2 menos x igual al seno de x. Y obtenemos, ¿qué vamos a sustituir? X por menos x. Entonces, donde está menos x, vamos a ponerle x.
Donde está menos X, vuelvo a repetir, le vamos a poner X. Entonces, si está X aquí, le vamos a poner menos X. Si está menos X, le voy a tener que poner X porque le voy a cambiar el signo. Porque me va a quedar menos. Con menos X se me hace más X. Y aquí me va a quedar seno de menos X. Podemos escribir de la siguiente manera. Coseno de pi sobre 2 más X, esto es igual a coseno de pi menos pi sobre 2. Vamos a sumar. Pi menos pi sobre 2. 1 por 2, 2. Si a 2 le quito 1, me queda 1, me queda pi sobre 2. Me vuelve a quedar lo mismo. Y este menos X porque este era menos menos. ¿Sí? Entonces me queda menos X. Es decir, si ustedes se fijan en esta expresión, yo puedo sacar, puedo asociar, perdón, este pi sobre 2 y este X. Entonces me va a quedar pi menos y asocio. Pi sobre 2 menos X. Y fíjense, si yo aplico el signo menos, menos por más es menos, vuelvo a lo mismo. Y menos por menos se me hace más, que aquí este era decir menos menos X. ¿Sí? O para que no se hagan un lío, pónganle en el signo más, ¿sí? Así yo no tenga que estar explicando que es menos menos X. Pónganle en el signo más ahí y le va a salir más fácil. ¿Sí? Entonces aquí va a ser coseno de pi, porque yo he asociado pi sobre 2 más X. Y el signo menos lo saco un factor común. Entonces ahí sí le va a quedar menos pi sobre 2 menos X, porque va a ser menos por menos y hace más. Aquí póngale en el signo más, para que no se pierda. Y esto a su vez era igual al seno de menos X. Aplicando la axioma 3, ¿cuál era el axioma 3? El que hemos probado. Coseno que decía de X menos Y es el coseno de X por el coseno de X por el coseno de Y más el seno de X por el seno de Y. Como yo tengo aquí el coseno de la resta de dos números, que sería el pi sería un número y el pi sobre 2 menos X sería otro número. Entonces va a ser el coseno del pi por el coseno de pi sobre 2 menos X, más el seno de pi por el seno de pi sobre 2 menos X, igual a esta expresión, seno de menos X. Utilizando el axioma 2, donde decía que el coseno de pi vale menos 1, que el coseno de pi sobre 2 menos X vale el seno de X, que el seno de pi vale 0, que el seno de pi sobre 2 menos X es lo mismo que decir coseno de 0, ¿sí? Entonces, esto se me hace menos 1, ¿sí? Esto se me hace seno de X, el seno de pi vale 0, y esto es lo mismo que coseno de 0, ¿sí? Y que ¿cuánto vale el coseno de 0? Aquí lo teníamos escrito, vamos a volver. Vale 1. Entonces, si ese vale 1, ¿sí? 1 por esto que vale menos 1, 1 por menos 1 es menos 1, me queda, ¿sí? O sea, esto vale 1 por el seno de X, ¿sí? Y esto que vale menos 1, o sea que me queda menos seno de X es igual al seno de menos X, que es lo que se quería probar. ¿Sí? Porque esto quería probar que el seno de menos X es igual a menos seno de X. Para probar esto, yo parto del teorema 4, ¿sí? Y digo que sustituyo X por menos X. Voy a repasarlo de nuevo. Entonces, donde está X, reemplazo por menos X. Aquí lo ven. Si este es menos X, se me hace más X. Y este es X positivo, se me hace menos X. Ahora dice que a esta parte del coseno, yo lo puedo escribir como pi menos pi sobre 2 menos X. Aquí póngale en el signo más, les he dicho, pongan el signo más. Entonces me va a quedar, si ustedes a pi le restan un medio de pi, fíjense en que les va a quedar pi sobre 2. 1 por 2 es 2. Si a 2 le quito 1, me queda un medio. O sea que es pi sobre 2. Vuelve a quedar lo mismo. ¿Sí? Y este más es lo mismo que escribir menos menos X. Entonces ahí saco factor común, esto que está aquí. Pi menos pi sobre 2 menos X. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Asocio estos dos convenientemente para que yo pueda escribir como el coseno de la resta de dos ángulos, porque yo ya sé cuánto vale el coseno de la resta de dos ángulos, que es el coseno del primero por el coseno del segundo, más el seno del primero por el seno del segundo. ¿Sí? Y ahí digo, ¿cuánto vale el coseno de pi menos 1? ¿Cuánto vale el coseno de pi sobre 2 menos X?
vale seno de x, porque eso también está, lo vamos a buscar para que se den cuenta. Coseno de pi sobre 2 menos x vale seno de x. Y el seno de pi sobre 2 menos x vale el coseno de x. Estamos haciendo uso de esos teoremas, ¿ven? ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Esto estoy usando. Si quieren pueden escribir cuál están usando. Teorema 5, aquí. Teorema 5 pueden poner aquí en alguna partecita. T5 pueden poner para que se den cuenta que están aplicando partes del teorema 5. Entonces aquí me queda 0. Esto vale 0. Multiplicado por cualquiera que valga esto ya es 0. 0 multiplicado por cualquier número es 0. O sea que este término se me hace 0. Y aquí esto vale seno de x por menos 1 es menos seno de x. Y eso era igual a lo que tenía yo aquí. ¿Igual a qué? Al seno de menos x. Entonces, eso es lo que quería probar, que la función es impar, que había partido de ahí, ¿ves? De lo que quería probar. O sea, yo quería probar eso y he llegado a probarlo. Entonces, queda demostrado el teorema, porque he probado lo que quería. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos? O sea, quizás ahora ustedes no lo están mirando bien porque no se saben, perdón, estas propiedades. Pero yo he hecho uso de estas propiedades y teoremas para poder demostrar este teorema, que el seno de menos x igual al menos seno de x, que sería que la función es impar. Profe, ¿Sí? sabiendo esas propiedades de los teoremas, ¿podemos entender mejor esto entonces? Claro, porque yo aquí hago uso de lo que es de la diapositiva anterior. ¿Sí? Bien. Porque para demostrar un teorema, yo tengo que hacer uso de todos los contenidos y conocimientos previos que tengo. Bien, bien. Aquí, miren, para que ustedes no se confundan, aquí coseno de 0, en vez de poner coseno de 0, póngale en coseno de x. Si lo mismo yo cuando multiplique coseno de x por 0, eso me va a dar 0, porque esto ya vale 0. Entonces aquí póngale en coseno de x en vez de coseno de 0. Coseno de x. Yo he querido poner que todo vale 0, pero póngale en coseno de x para que no se pierda. ¿Sí? Total, el coseno de x multiplicado por 0 se me hace 0 la expresión. ¿Ya está? Todavía no. Estas propiedades las habían visto en la clase de los chicos de ingeniería, en cualquiera de las dos clases que han estado, ¿las han dado? Hola, hola. ¿Cómo, profe? Disculpen. Los chicos de ingeniería, ¿se acuerdan que algunos han ido un miércoles y otros han ido el jueves? ¿Y ninguna? Bueno. ¿No? Bueno. Capaz quedó más rápido la profe por eso. Bien. Bien. Y sí, cada uno tiene distintas formas de enseñar. La profe Simonetti, ella es en la presencialidad, escribe rápido, borra rápido, igual que yo, escribo y borro rápido. El profe Saracho es más tranquilo. Capaz que no habla tan rápido como nosotras. Bien, ¿ya estamos? Todavía no. Sí. Sí, ya está, profe. Ajá, coseno de pi. Ahí dice coseno de pi por coseno de pi sobre 2 menos x. Claro, por eso han ido más rápido, no han dado las propiedades. Bueno, igual, no está de más que la sepa. Porque esto se ha dado el año pasado.
¿Listo? ¿Ahora sí? Sí, profe. Bueno. Bueno, y ahora viene la interpretación geométrica de las funciones circulares. ¿Qué quiere decir eso? Que las podemos graficar, ¿sí? Se dice que una función es periódica si existe un número positivo p tal que si x pertenece al dominio de la función, f de x más p es igual a f de x. ¿Eso qué quiere decir? Que las imágenes después de un cierto periodo se van a volver a repetir. O sea que va a ser algo cíclico. En este periódico, perdón, o cíclico también. En el caso de las funciones seno y coseno, cada 360 grados se vuelven a repetir. O sea, cuando da en realidad cada 2pi, periodo 2pi que le dice uno, que son 2pi son 360 grados, porque pi vale 180, cuando vale ángulo 2k pi. pi. ¿Sí? O 2k pi, que significa, como dice el compañero, se ha girado más de una vez. ¿Sí? Cuando digo se ha girado más de una vez es en esa circunferencia unidad que yo se los había nombrado en algún momento, en el primera instancia, cuando el angulito ha dado todo un giro completo y ha vuelto a girar. ¿Y cuántas veces puede girar? Las que quiera. Como son funciones hasta el infinito y son periódicas, giran y giran y giran. Y todas las veces que giran me describe una curva. Y ya la vamos a ver. Entonces, el menor número p se llama período de f. En el caso de las funciones seno y coseno es 2pi. A continuación estudiaremos las funciones. ¿Cuál función? La función seno. La función seno se la define de los reales hacia el intervalo cerrado menos 1, 1, que a cada x le hace corresponder como imagen seno de x. Y ese seno de x va a estar definido, que sería como una función por tramo más o menos, como han visto ustedes, pero en este caso es continua. Va a ser 1, va a valer 1 el seno de x, si x vale pi sobre 2 más 2k pi, con k que pertenece a los enteros. O sea que k puede ser positivo o puede ser negativo. 0, si x es igual a k por pi. O sea, el seno de 0 es 0. ¿Por qué? Si k vale 0, me va a quedar 0 aquí. Si k vale 1, me va a quedar pi. Y hace rato en un axioma hemos visto que el seno de pi vale 0. Cuando k pertenece a los enteros. Y menos 1 va a valer si x es igual a 3 medios de pi más 2k pi, con k que pertenece a los enteros. Entonces, de esta manera, el dominio de la función seno son los números reales. Y el recorrido de la función seno es el intervalo cerrado menos 1, 1. Eso lo he sacado de cómo está definida la función. Este es dominio, esto es recorrido. Y aquí les he puesto los casos especiales. El seno de 0 es 0, el seno de pi sobre 2 es 1. ¿Por qué? Aquí 1. Miren, si k vale 0, me queda 2 por 0, 0. 0 por pi es 0. 0 más pi sobre 2 es pi sobre 2. Entonces, cuando x valga pi sobre 2, el resultado me va a dar 1. Entonces, el seno de pi sobre 2, o sea, el seno de 90 grados es 1. El seno de pi es 0. El seno de 3 medios pi es menos 1 y el seno de 2 pi es 0. Esos son algunos de los que nos debemos acordar de los resultados. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Bueno, Sí. copien y ahora vamos a dibujar. ¿Sí? La función seno es una función que está definida desde los reales hacia el intervalo cerrado menos 1, 1. O sea que las imágenes van a estar dentro de ese intervalo cerrado menos 1 y 1. Que a cada x le hace corresponder como imagen, ¿qué imagen va a tomar el seno? Puede tomar 1, 0 y menos 1. Va a tomar 1 si x vale pi sobre 2 más 2k pi, con k que pertenece a los enteros. Cuando yo digo k pertenece a los enteros, significa que k puede tomar el valor 0, 1, 2, 3, 4 hasta el infinito, o puede tomar el valor menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 hasta el infinito. Va a valer 0 la función si x vale k por pi, y k pertenece a los enteros.
Y va a valer menos 1 si x es igual a 3 medios de pi más 2k pi. O sea, si k vale 0, siempre se te va a anular esto y te va a quedar 3 medios pi. O sea que el seno de 3 medios pi vale menos 1, que está anotado aquí abajo. Entonces, el dominio de la función seno son los reales. Y el recorrido es el intervalo cerrado menos 1, 1. Y algunos senos importantes de algunos ángulos notables es el seno de 0 es 0, el seno de pi sobre 2 es 1, el seno de pi es 0, el seno de 3 medios pi vale menos 1 y el seno de 2 pi es 0. Y esa función se va a repetir cada 2 pi. Todas veces que haga un giro completo se repite la función, se vuelve a repetir los valores. ¿Sí? Por eso se llama periódica, porque se repite la función después de un periodo P. Y ese periodo P, en nuestro caso, es 2pi. Ya vamos a ver la gráfica. ¿Ya está? No. Esta es la clase del lunes pasado, la que yo no he dado. Y que ustedes tenían que ir el miércoles y el jueves, ¿se acuerdan? ¿No han visto esto o no? Si no estamos desfasados. Si no con los profesores de teoría estamos desfasados. No estamos en un periodo. ¡No! Ah, sí. Ustedes no me han pedido eso, me están mareando. Los de ingeniería me han pedido que les dicte la clase porque, bueno, habían tenido complicaciones con la clase del miércoles y las del jueves, ¿que no? Y como algunos, yo hablo de ingeniería, ¿no? Los de LCI, esta es la clase que les corresponde. Y como algunos chicos hoy tenían clase, me pedían que dé mañana, que mañana no se da clase, mañana se duerme un ratito. Entonces yo les he dicho, bueno, está bien, les voy a dictar mañana a las 9 de la mañana. ¿Qué voy a dictar? Lo mismo que hoy. Sé que me tendría que haber grabado yo y haber subido la grabación para no dictar de nuevo, pero no importa, no importa. Mañana a las 9 nos vamos a juntar con los chicos que no han podido estar hoy. ¿Qué voy a dictar? Lo mismo que ahora. Y el lunes ya es la clase número 5. ¿Sí? El lunes ya termino la unidad número 1 yo. Después vamos a empezar la unidad número 2, que sería el límite. Lo mismo que el viernes que viene, con mis alumnos de LCI, ya vamos a terminar la unidad número 1. Bueno, ¿ya está? Bueno. Sí. Yo he decidido sacarle captura al apunte porque graficarla en mi pizarrón no alcanzaba para graficar esto. Se me cortaba. O sea, yo la quería hacer bien y se me cortaba, el pizarrón es chico. Entonces yo voy a tener que la función seno ya sé que el dominio son los reales y que el recorrido es el intervalo menos 1, 1 y ahí se van a dar cuenta que nunca supera el valor de menos 1 ni nunca supera el valor 1. O sea, si ustedes ponen la calculadora seno, no sé, de 800 grados y le da 1000, está mal. El resultado va a ser siempre un número más chico que 1 o más chico que menos 1 o a lo sumo 1. ¿Sí? También sabemos que es una función impar porque el seno de menos x igual a menos seno de x y esto ya lo hemos demostrado. Y la función seno es una función periódica de periodo 2pi. Significa que cada 2pi se va a repetir, o sea, cada 360 grados se va a repetir. Su gráfica es esta. Este es el círculo trigonométrico, ¿se acuerdan? De radio igual a 1, o sea, esta que es la hipotenusa es el radio igual a 1. El seno es el segmento que está vertical, porque si ustedes se acuerdan, nosotros teníamos que a sub 2, que no, era el seno de alfa. O sea, si este punto A tenía coordenada a sub 1, a sub 2 era el seno de alfa. O sea que el seno siempre va a ser el segmento vertical. ¿Sí? Entonces yo este círculo trigonométrico lo voy a trasladar a un sistema de ejes cartesianos. ¿Sí? Y voy a partir de aquí. El seno de 0, ¿sí? Vale 0. El seno de pi sobre 2, ¿sí?
Fíjense, el seno de pi sobre 2 significa cuando alfa valga pi sobre 2. O sea, pi sobre 2 sería 90 grados, ¿que no? Y el seno de 90 grados, como es vertical, va a ser este segmento que está aquí. ¿Y ese segmento cuánto vale? 1. 1, porque es el radio de la circunferencia. Entonces traslado y ese valor es 1 aquí. O sea que el seno de pi sobre 2, que es lo mismo que decir 90 grados, vale 1. Y después sigo. Si se hace más grande, si se va haciendo más grande el ángulo, ¿ven? Si le aumento, si a este alfa le aumento todo este recorrido que es pi, voy a tener el seno de alfa más pi. Y va a estar aquí abajo, ¿sí? O sea que cuando tome este valor, lo único que hago es trasladarlo, ¿ven? Trazo una horizontal, tomo esta medida, yo la tomo con el dedo cuando la grafico en el pizarrón, tomo esa medida verde con los dedos y la traslado, ¿sí? Hasta donde está ese ángulo, ¿sí? Entonces los notables marco, el seno de 0 es 0, el seno de pi sobre 2 es 1, el seno de pi, miren, si vale pi, va a estar, uy, se me ha ido sin querer. Si vale pi, va a ser este segmento horizontal, porque 180 grados todo esto, ¿verdad? Y aquí no tengo segmento vertical. Entonces, el seno de pi vale 0 grados. 0. Bien. Cuando yo llegue aquí, ese ángulo mide 270 grados, que es lo mismo que decir 3 medio pi. Entonces, este segmento va a ser el verde. ¿Y esto cuánto mide? 1, porque es el radio de la circunferencia. Y era la circunferencia del radio 1. Entonces, el seno de 270 grados, que es lo mismo que 3 medio pi, vale 1, pero 1 hacia abajo, o sea que va a valer menos 1. ¿Sí? Y cuando siga girando este ángulo, llegue hasta aquí de nuevo, yo ya he dado un giro. O sea que yo ya he dado 2 pi. He dado vuelta 2 pi veces. Ese 2 pi sería 360 grados. Y vuelvo a caer aquí, que sería 0 grados. Vuelve a coincidir. Entonces sería este segmento horizontal, donde no tengo segmento vertical, entonces vale 0. Y cuando 1, me queda la curva esta. Y después se vuelve a repetir exactamente lo mismo hasta 4 pi. Y después se vuelve a repetir lo mismo hasta 6 pi, 8 pi, 10 pi, 12 pi. Y así, se repite de forma periódica hasta el infinito y más allá. ¿Por qué? Porque el dominio son todos los reales. También se repite para los números negativos de aquí. ¿Por qué? Porque el ángulo se mide en forma positiva en el sentido antihorario. Y los ángulos negativos son los ángulos que se miden en el sentido horario. O sea que si yo mido al revés, voy a obtener los negativos para acá. O sea que en forma, para ser más genérica, esta función viene también hacia los negativos. ¿Sí? Entonces tengo para los ángulos negativos y para los ángulos positivos la misma forma. O sea que hagan de cuenta que le sacan una foto y van pegando una al lado de la otra. Y así les queda toda la función seno. Nosotros solamente le pedimos la gráfica entre 0 y 2 pi. ¿Se ha entendido? Y aquí dice, por un teorema, sabemos que x es igual al seno de x más pi sobre 2. Esta relación indica que podemos obtener la gráfica del coseno, fíjense, la gráfica del coseno a partir de la gráfica de la función seno, trasladándola horizontalmente pi sobre 2 unidades a la izquierda. ¿Por qué digo a la izquierda? Porque cuando aquí hay un signo más, significa que se va hacia la izquierda. Y si aquí había un signo menos, perdón, aquí un signo menos, significa que se traslada hacia la derecha. ¿Sí? Porque esos son, el signo más y el signo menos, habla de traslaciones horizontales. ¿Sí? Entonces, como aquí hay un signo más, x más pi se traslada hacia la izquierda pi unidades sobre 2. Y si hubiese sido menos pi sobre 2, a la derecha pi sobre 2 unidades. ¿Se entiende? O sea que más o menos ya me está diciendo la forma que va a tener la función ¿quién? Coseno.
va a tener la misma forma que la función seno, pero pi sobre 2 unidades a la izquierda. ¿Se entendió? O sea, como que esto lo traslado pi sobre 2 unidades a la izquierda, entonces el coseno de 0 va a ser, si esto traslado hacia la izquierda, el pi sobre 2 traslado hacia la izquierda, este 1 va a coincidir en 0. Entonces el coseno de 0 vale 1 y ahí empezamos de nuevo. ¿Se entiende? Sí, Está muy se buena, ¿que no? desfasa. Se Se desfasa. desfasa, claro. 90 grados. 90 grados. ¿Se entiende entonces? Uf, Sí, claro. uf. Claro que es buena. Bueno, lo importante es que ustedes después van a graficar el coseno de 2pi más no sé más cuánto, más 8, cosas así dibujan. Re lindo los dibujos que hacen. En la guía están. Bueno. ¿Listo? ¿Para copiar? ¿Ya han terminado? El silencio otorga que no han copiado todavía. ¿Sí les ha pasado que están en silencio? ¿Han quedado choqueados con la seno, la función seno? Sí, profe. No. No sabe lo que son las hiperbólicas. Entonces, cuando veamos las hiperbólicas, diga. ¿Cómo que no va a probar? Claro que va a probar porque estas... A ver. ¿Qué opino de esto, profe? Puede ser que todo el mundo esté choqueado porque ahora estamos viendo muchos temas avanzados. Yo también estoy choqueado, pero yo pienso que la única forma para que podamos aprender y podamos entenderle el tema es estudiar el fin de semana, encerrarnos en la pieza y no salir. No, ustedes están en cuarentena, no pueden salir, así que tienen que estudiar. También es verdad. Dígame, ¿quién me habla? Diga. Sí. Ah, porque mañana creen que van a entender de nuevo. Sí, sí pueden. Sí, sí pueden entrar las veces que quieran a mi clase. Es más, los chicos, ustedes que son míos de ingeniería, y por ejemplo hay un lunes que no me entienden porque están dormidos y quieren entrar los viernes a las clases de LCI, que es exactamente la misma, lo pueden hacer. Me piden por el grupo y les paso el enlace, lo pueden hacer. O sea, pueden tomar los viernes clases conmigo a las 2 de la tarde, lo pueden, no tengo ningún problema. ¿Sí? Como para afianzar eso que no han entendido del lunes. Bueno. Sigamos, doy vuelta. Ya me falta la coseno. No me quiero distraer con la coseno porque ahí decía que la coseno era la misma seno, pero pi sobre 2 unidades a la izquierda. Entonces ustedes en forma imaginaria corran su cabeza pi sobre 2 unidades a la izquierda y van a ver que ahí donde dice seno de pi sobre 2 que vale 1, si lo corro pi sobre 2 unidades a la izquierda, perdón, va a ir justo a 0. Entonces el coseno de 0 va a ser 1. Y ahí viene esta preciosura que está aquí. ¿Sí? Entonces, vamos a la función coseno. Pero antes de pasarla les quiero mostrar algo. El seno es vertical, ¿sí? Que está con verde. El coseno es desde el origen hasta aquí. ¿Sí? Es horizontal, como para que ustedes tengan una idea cuando el coseno va a valer 1. Fíjense, si es horizontal, si va desde el origen de coordenada hasta aquí, esa longitud es 1 porque es el radio de la circunferencia. Entonces, el coseno de 0 grado va a valer 1. ¿El coseno de quién va a valer también lo mismo? De pi. El coseno de pi está para acá. Para mi izquierda, ese va a valer menos 1. El de 2pi. El 2pi. Claro. De y el 4, coseno, 6, 8. Bien. Y el coseno de 90, que sería pi sobre 2,
como yo he dicho que es horizontal, ¿ustedes tienen algo horizontal aquí? No, No. Entonces, ¿cuánto vale? 0. 0. ¿Sí? Entonces, con esos datos ya más o menos sabemos la gráfica. Miren de bonita que es. Entonces, la función coseno también es una función que está definida de los reales hacia el intervalo cerrado menos 1, 1, ¿sí? Que a cada x le hace corresponder como imagen coseno de x y va a valer 1 si x es 2kπ, con k que pertenece a los enteros. Ustedes por ahí pueden ver libros que aquí dicen más menos 2kπ. Eso es porque k pertenece a los enteros. 0 si x igual a pi sobre 2 más kπ. Mire que parte de pi sobre 2. ¿Por qué? Porque si k vale 0, esto se me hace 0 y me queda coseno de pi sobre 2, que ya les he dicho que vale 0. ¿Sí? Entonces ahí ya está marcándome que vale pi sobre 2, que vale 0. Que cuando vale pi sobre 2, vale 0. Y va a valer menos 1 si x igual a pi más 2kπ. Entonces, tenemos que el dominio son todos los números reales y el recorrido es el intervalo cerrado menos 1, 1. Que el coseno de 0 vale 1, que el coseno de pi sobre 2 vale 0, que el coseno de pi vale menos 1, que el coseno de 3 medios pi, para que se den una idea, es este ángulo, el que viene hasta aquí. ¿Sí? 3 medios pi, 270 grados. Entonces, aquí también, ¿sí? Aquí también no tengo segmento horizontal. Entonces vale 0. Por eso el coseno de 3 medios pi vale 0. Y el coseno de 2 pi vale 1. ¿Sí? Es una función par, ya que el coseno de x es igual al coseno de menos x. Y la función coseno es una función periódica de periodo 2 pi. ¿Eso qué significa? Que cada 2 pi periodos se vuelve a repetir. Es como que ustedes le sacan una foto y van pegando la foto. Entonces, la gráfica, ¿cuál va a ser? Coseno de 0 es 1. Acuérdense que el coseno era horizontal, ¿sí? Pero parte desde 1. Coseno de pi sobre 2 vale 0 grados. Aquí es un ángulo arbitrario, cualquier ángulo B, ¿sí? Sería línea de puntos, sería ahí. El coseno de pi vale menos 1, que está aquí, porque este es menos 1. El coseno de 3 medio pi vale 0. Y por último, yo sé que como es periódica, el coseno de 2 pi es 1. Entonces, desde 0 a 2 pi, tengo esta gráfica. Y esa se repite cada 2 pi. Tanto para la derecha como para la izquierda. Y ahí se ve que el coseno está desfasado pi sobre 2 unidades con respecto al seno. ¿Por qué? Porque el seno de pi sobre 2 valía 1. ¿Sí? Entonces ahí la otra nace al revés, nace desde el origen de coordenadas. ¿Sí? ¿Se ha entendido? Están muy lindas las gráficas. Aparte, ustedes, ingenieros, las aplicaciones que tiene la función seno y coseno en el estudio de ondas, en el estudio del sonido, todo. En física van a ver que, claro, en todo eso. Sí, cuando estudien fenómenos físicos, distintos temas dentro de la física, ¿no? Porque creo que ustedes empiezan con cinemática, creo primero, pero cuando después vean resorte, fuerza, siempre va a estar la función, casi siempre. O sea, ahí le van a ver la aplicación a esto que le estamos enseñando en análisis. Pero obviamente ustedes ya tienen otros conocimientos, entonces ya son más hábiles para desarrollar ejercicios, ¿sí? Así que para resolver ejercicios. ¿Se ha entendido esto? La función seno y coseno. Creo que la función tangente la grafican en la práctica. ¿Estamos? ¿Se entiende? Sí. Bueno. ¿Cambio? Sí, profe. Ah, espérate, para hacer gráfico. Bueno, espero.
¿Listo? Listo. Bueno. Y bueno, ¿qué dice? La función seno es inyectiva en su dominio. ¿Se acuerdan que era inyectividad? Era cuando Cada elemento de compartir se relaciona con uno diferente del cel. En Claro. criollo. en criollo. Eso significa que preimágenes distintas le corresponde distintas imágenes, ¿sí? O si son iguales, si las preimágenes son iguales, las imágenes son iguales, ¿sí? Y si son distintas las preimágenes, las imágenes tienen que ser distintas. Esa es la inyectividad. Dice, ¿la función seno es inyectiva en su dominio? No lean las respuestas, vengan a la función. Fíjense, si yo tomo x igual a 0 y x igual a pi, las preimágenes, porque son las x, son distintas, pero las imágenes son iguales, porque el resultado de esas imágenes vale 0 para las dos. ¿Y en qué otro valor vale 0? En 2pi. Ustedes, 0, pi y 2pi son números diferentes, ¿verdad? Pero Sí. las imágenes son iguales. Las imágenes son iguales, entonces eso no me está diciendo que es inyectiva. Entonces la función seno no es inyectiva. Entonces, ¿la función seno es inyectiva en su dominio? No. La función no es inyectiva en su dominio porque para valores distintos del dominio tenemos la misma imagen. Luego se restringe el dominio para que la función sea inyectiva. Podemos, ¿para qué hago que la función sea inyectiva? Para poder definir su imagen, su inversa. Podemos definir su inversa, que es la función arco-seno. Entonces, yo tenía antes que el dominio del seno era todos los reales, pero ahora voy a restringirlo. Voy a hacer que el dominio restringido, por eso tiene un asterisco, sea de menos pi sobre 2 a pi sobre 2. Vuelvo. Voy a volver para que vean. Pi sobre 2 es aquí y menos pi sobre 2 es para la izquierda. Entonces, si ustedes se fijan ahí, la función sí va a ser inyectiva o puede ser, mire, entre pi sobre 2 y 3 medio pi. ¿Y ven? Ahí, entre pi sobre 2 y 3 medios pi, a números distintos le corresponden imágenes distintas. Entonces, lo que yo hago es restringirla entre menos pi sobre 2, que es para la izquierda, y pi sobre 2. Y si yo restringo el dominio, voy a asegurar inyectividad ahí, entonces voy a asegurar la función inversa. En este intervalo la función seno es inyectiva y por lo tanto su inversa también. O sea, lo que hago aquí es recordar que la función seno no es inyectiva, por lo tanto no tiene inversa. Para que tenga inversa yo voy a restringir su dominio entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2 y lo que voy a hacer es encontrar su inversa. Antes de presentar la inversa, voy a presentar la función recíproca del seno. La recíproca es 1 sobre seno. ¿Y qué función es 1 sobre seno? Ahí en sus papeles ustedes han anotado que era la cosecante. La cosecante es 1 sobre seno. Y 1 sobre la función era lo que se definía la recíproca de cualquier función. Entonces, la cosecante está definida como los reales menos aquellos valores donde el seno se haga 0. Y vamos a volver porque quiero saber dónde el seno se hace 0. El seno se hace 0 cuando x vale k por pi. ¿Sí? Entonces, la función cosecante va a ser igual a todos los reales, el dominio, menos aquellos valores donde x sea igual a k por pi. ¿Por qué? Porque el seno en ese valor se hace 0. Y el recorrido va a ser los reales menos el intervalo abierto menos 1, 1. Que a cada x le hace corresponder como imagen cosecante de x igual a 1 sobre el seno de x. ¿Sí?
es una función impar, ya que proviene de una función impar. ¿Por qué? Porque el seno era impar. ¿Sí? Era una función impar. ¿Se entiende? Más o menos cómo he sacado el dominio. O sea, yo ya conociendo el seno y el coseno ya puedo conocer el dominio de las demás funciones, ¿sí? Y cada una tiene su gráfica. Para mí las más importantes son el seno y el coseno, pero les tengo que presentar las recíprocas de cada una. En este caso, la recíproca del seno es la cosecante, que se la define de esa manera, 1 sobre el seno. Entonces el dominio van a ser todos los reales menos aquellos valores donde el seno se haga 0. ¿Y dónde se hace seno? El seno, ¿dónde se hace 0? En x igual a k pi. ¿Se entiende? Y esto es una propiedad que hereda. Como el seno es impar, la cosecante también va a ser impar. ¿Ya han escrito eso? ¿Han copiado? Ya vamos a terminar. Sí, profe, han copiado. Bueno. Y ahí tienen. Es una, bueno, ahí vuelvo a copiar. Es una función impar, ya que proviene de una función impar, y así, ¿sí? Se la grafica. Esta es la gráfica. Fíjense en que yo la he definido entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2, ¿sí? Para que la función seno tenga inversa. Pero como estas son todos los reales menos, dice, aquellos valores donde el seno se haga 0. Entonces la gráfica va a ser como una especie de, como de parábola, ¿m? Como una especie de parábola es, por decirlo así en criollo, como dicen ustedes. Pero fíjense en que se repite entre 0 y pi. ¿Sí? O sea, entre 0 y pi está definido, después está definido entre pi y 2pi, o sea, se va repitiendo. O sea que el periodo, si vas desde pi, desde menos pi hasta pi, el periodo es 2pi, también es una función periódica. Y bueno, ahí les he puesto de nuevo, el dominio de la cosecante son los reales menos aquellos valores donde el seno de x se hace 0, que sería entre cuando x toma el valor k por pi, y el recorrido es el intervalo desde menos infinito hasta menos 1, unión 1 a más infinito. En los otros no tiene, ¿por qué no tiene imagen entre menos 1 y 1? Porque ahí es donde el seno tiene imagen, ¿sí? Y me tengo que fijar en esas imágenes donde el seno no se haga 0, ¿sí? Entonces ese sería, al tratar de graficarla con todos los x que pertenecen a los reales, esta es la gráfica que me tira. O sea, esta es la gráfica que corresponde, no que me tira, estoy hablando como si lo pongo en el, este está hecho en el software GeoGebra, obviamente. Eso sería lo que me tira la gráfica del software, pero se la hace manualmente, dándole valores a X, obviamente. ¿Se ha entendido? Son más complicaditas las gráficas, pero con que sepa la del seno y la del coseno, yo estoy de maravilla. Pero estas las tienen que conocer o por lo menos saber qué forma tiene la gráfica. Porque son funciones que existen, pero tengo que saber qué forma tiene. ¿Estamos? ¿Ya han copiado? Sí. El gráfico también lo copiamos, ¿que no, profe? Sí, el gráfico también. Acuérdense que hasta 1, o sea, aquí debería ser menos 1, que está marcado ahí, y aquí 1. Son desde menos infinito, porque esto se va hasta el infinito negativo y esto se va hasta el infinito positivo. Entonces viene desde menos infinito hasta menos 1 y después de 1 a más infinito. En los otros, que es el intervalo abierto menos 1, 1, no tiene gráfica. Che, ¿eso es una parábola, profe? Podríamos decir que sería la gráfica de una parábola. Es una curva. A ver, el compañero quiere esta diapositiva. ¿Le va a sacar foto o tiene que copiar algo de ahí? ¿Mucho? Porque justo le cambió a los compañeros. Bueno. En esta hemos quedado, esta la copian. Esta línea de puntos que ustedes ven ahí
Eso se llaman asíntotas. Son números, ¿sí? En donde la función nunca va a llegar a alcanzar ese valor. Y ahora lo vamos a ver después, cuando veamos límite, la definición de asíntota. Pero esas líneas de puntos son números que la función no llega a tomar esos valores. Por eso es que esta curva nunca va a llegar a tomar el valor que está ahí. O sea, pi, ¿ves? Menos pi dice ahí, no va a llegar a ser nunca menos pi. Ni pi, porque el seno de pi es 0. Y había dicho que es 1 sobre el seno, entonces no puede ser 0 el denominador. Seno de 0 también es 0, entonces no puede ser, no puede tomar ningún valor en 0 el dominio. Por eso es la línea de puntos. ¿Listo? ¿Ya han copiado? Sí. Por supuesto. Por supuesto. Y ahora vamos a presentar la recíproca del coseno, que sería la secante, porque 1 sobre el coseno es la secante, ¿sí? Y con esto vamos a terminar. La secante son el dominio, o sea, está definida de los reales menos aquellos valores donde el coseno se hace 0 ahora. Pi sobre 2 más kpi. Y el recorrido son todos los reales menos el intervalo abierto menos 1, 1. Que a cada x le hace corresponder como imagen la secante de x, que es igual a 1 sobre el coseno de x. Y aquí tienen que entender que el coseno de x no tiene que tomar el valor 0. Por eso a ese valor lo excluyo del dominio. Es una función par porque el coseno es par, ya que proviene de una función par y su gráfica es la siguiente. Entonces, no puede tomar aquellos valores donde el coseno se haga 0, ¿sí? Que era, ¿sí? Pi sobre 2, 3 medios pi, ¿sí? Y tiene esta gráfica. Con que ustedes la conozcan y saben que tiene gráfica es suficiente, ¿sí? Por eso se las presento. ¿Listo? Y estos A, B que aparecen C son puntos que se toman de la curva, ¿sí? Si quieren los escriben y si no, no importa. Eso quiere decir que son puntos en la curva. Y fíjense en que es una función periódica también, entre 0 y 2pi está dibujado. O sea que si le sacan una foto y copian entre 2pi y 4pi, se vuelve a repetir lo mismo. ¿Y cómo saco yo que el recorrido son todos los reales menos ese intervalo abierto menos 1 y 1? Porque entre menos 1 y 1 no hay gráfica. ¿Ven que no hay gráfica? Entonces son todos los reales menos ese intervalo. Porque me estoy fijando en el eje de la y. Y en el eje de las x van a ser todos los reales menos aquellos valores donde el coseno se haga 0. ¿Y dónde se hace 0 el coseno? En pi sobre 2 más kpi. ¿Listo? Sí. No. Bueno, ¿ya estamos? Todavía no. Diga. X, secante de X, igual a 1 sobre coseno de X. Es una X.
Por eso dice que a cada x le hace corresponder como imagen secante de x igual a 1 sobre coseno de x. ¿Ya estamos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, hasta aquí quedamos. Porque después vamos a ver la clase que viene, estas que siguen, que serían las inversas, pero ya si les enseño las inversas, les faltarían esas dos, se me va a ir hasta las 5 de la tarde la clase. ¿Esas son ¿Sí? las inversas de las inversas? No, esas son las inversas, o sea, el seno y el coseno también tienen inversas, ¿sí? No solo tienen inversa, también tiene inversa cada una de las 6 funciones trigonométricas, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a estudiar del seno y del coseno, pero lo vamos a hacer, tenemos que restringir su dominio. Ya les he dicho eso de que decía, si el dominio de la función seno era inyectivo, y hemos dicho que, o si el dominio no, si la función seno era inyectiva, hemos dicho que no es inyectiva, que para que sea inyectiva vamos a restringir el dominio, y lo habíamos hecho la restricción entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. Entonces ahora la próxima clase comenzamos con las inversas, ¿sí? Después vamos a seguir con las hiperbólicas, no, inversas, después seguimos con las exponenciales para que por último veamos las hiperbólicas, porque las hiperbólicas, ¿sí? Están definidas en función de las exponenciales. Entonces primero tengo que saber la exponencial para que después sepa las hiperbólicas. Y con eso se terminaría la unidad número 1, ¿sí? Entonces el lunes ustedes me tienen que hacer acordar que yo tengo que empezar por la diapositiva anterior, donde me quedan las inversas, y los chicos de LCI también el próximo viernes me hacen acordar eso, y ya terminamos, ¿sí? Terminamos la unidad número 1. ¿Está bien? Bueno, aquí me despido, los dejo descansar. Profe, no se olvide de pasarme este PowerPoint de la primera clase, por favor. No me voy a olvidar. A ver, ya me voy a fijar. Y se lo paso. Usted ya me había mandado un mensaje que decía que no. Que le envíe. Sí. Bien, ya le respondo, ya tengo abierto el correo. Bueno, me despido entonces. Dale, muchas gracias. No, de nada. Que tengan un buen fin de semana. Bueno. Hasta luego, profe. Chao chicos, que tengan un lindo fin de, que anden bien. Hasta luego, profe. Gracias. Chao chicos. Nos Chao, profe. vemos la próxima semana, que anden bien.